El movimiento feminista y de mujeres en América Latina y el Caribe ha desarrollado diversas estrategias para incidir en legislaciones y políticas públicas. Sin embargo, estas acciones no han tenido demasiado éxito, pues aún en la actualidad se siguen tomando en cuenta los derechos de las mujeres con base en estereotipos. Para hablarnos más sobre este tema, hoy tenemos como invitada a la doctora Natividad Cárdenas Morales, especialista en derechos de las mujeres e igualdad de género. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Nayeli. Para comenzar, me gustaría saber qué es el feminismo y cómo ha contribuido al avance de las mujeres en diversos ámbitos, por ejemplo, el político. El feminismo es una teoría política y social que trata del reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero sobre todo de su identificación como sujetas políticas, como sujetas de derechos y como mujeres que deben de tener acceso a oportunidades de igualdad dentro del mundo, dentro de la sociedad, dentro de la cultura. Esa es básicamente la raíz del feminismo, porque bueno, en la actualidad podemos hablar de diversos feminismos. Podemos hablar de aquel feminismo abolicionista, podemos hablar de aquel feminismo de la igualdad, podemos hablar también del feminismo que solamente quiere atender las cuestiones de género. Es ya una diversificación, pero en su parte fundamental, el feminismo tiene que ver estrictamente, digo no por limitarlo, sino más bien como su fuerza, su motor, en la reivindicación del papel de la mujer en la historia, en la reivindicación de las mujeres como sujetas de acción, como sujetas merecedoras de derechos. Esa es como la base del feminismo y la cual me gustaría que pudiéramos tener a lo largo de esta conversación. En ese sentido, cómo el feminismo ha impulsado a las mujeres o cómo les ha reconocido en la política, pues es fundamental, es una parte, es un motor que sin el feminismo las mujeres no hubiésemos podido tener algo tan importante y tan necesario en el mundo actual que es la ciudadanía. Fíjate, tan solo en nuestro país apenas en 1957 logramos el voto, o sea, tiene muy poquito tiempo, ¿no? Considerando que en 1810 México sale a la independencia, considerando que en 1910 México entra a un proceso social muy importante y cultural que es el de la Revolución, considerando que en 1917 tenemos una constitución que consolida derechos muy importantes y fundamentales, pero que contrariamente a lo que se refiere a los derechos de las mujeres, queda completamente inexistente. Fíjate. Es lo que me gustaría que pudiéramos tener como antecedente para ver y seguir recobrando la importancia del feminismo. En 1917 tenemos una constitución de vanguardia donde se consolidan los derechos a la educación, a la salud, por ejemplo, al acceso a la tierra. Pero, aunque teníamos esos derechos tan importantes, la participación de las mujeres era nula, ¿no? No se los consideró para algo tan importante que da identidad y que da ciudadanía, que es el derecho al voto, ¿no? En este sentido, pues esa Constitución de 1917 tiene como antecedentes para el movimiento feminista el movimiento sufragista, que fue precisamente ese reconocimiento de las mujeres a poder votar. Imagínate, o sea, no podíamos votar, o sea, no éramos ciudadanas, o sea, no teníamos identidad, ¿eh? Y durante mucho tiempo las mujeres fueron consideradas como menores de edad. De hecho, si quisiéramos leer un poco de historia y adentrarnos, podemos leer el diario de debates de ese tiempo en nuestra Constitución y vemos cómo a las mujeres se les consideraba siempre un menor de edad, siempre aquellas mujeres que no podíamos, que nos influenciaba nuestro padre, que nos influenciaba nuestro marido, que nos influenciaba nuestros hermanos, pero mujeres con identidad propia, mujeres con capacidad, mujeres con deseos de lucha, no se nos consideraba ni en lo social, ni en lo político, ni en lo cultural. Entonces el movimiento sufragista, que se origina unos años antes, a finales de 1800, impulsó precisamente esta conceptualización y este deseo de las mujeres a ser consideradas ciudadanas. Pero pues en nuestro país este reconocimiento no se da sino hasta 1957, imagínate. Y resulta lamentable creer que pues hasta hace poco menos de un siglo aún éramos consideradas como personas sin criterio, ¿no? Es muy contrastante y es lo que las paradojas, las contradicciones de la propia modernidad, se podría decir.
porque mientras vamos trabajando, avanzando en cuestiones importantes, en la medicina, en la educación y demás, siempre el acceso de las mujeres se ha ido minimizando, ¿no? Entonces, es precisamente esto que comentabas al principio, el estereotipo, ¿no? El considerarnos solamente de corazón, el considerarnos solamente pasionales, ¿no? Porque uno de los problemas para darle el voto a las mujeres era que o nos iba a influenciar la iglesia o nos iba a influenciar otra persona, o sea, nunca fuimos seres capaces. De hecho, a mí me gusta contar mucho esta anécdota, ¿no? En la Revolución Mexicana, no es una anécdota, sino más bien esta metáfora, ¿no? En la Revolución Mexicana, pues salen los hombres con grandes sueños, tierra y libertad, bla, 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 bla. Y lo máximo que las mujeres llegamos es a ser soldaderas, ¿no? Y los corridos de la revolución son muy chistosos, ¿no? Porque mientras los hombres van haciendo grandes campañas, van ganando territorio y demás, las mujeres quedamos como aquellas que son rieleras que tenemos nuestro Juan, ¿no? Y eso no, porque las mujeres también tenemos sueños de libertad, que fue precisamente esto tan importante que se consolida cuando tenemos el acceso al voto. Estos años de lucha sin duda han traído resultados, pero ¿cómo podemos verlos materializados en materia legislativa, por ejemplo, o política? Mira, por ejemplo, vamos a tomar el tema de la salud, ¿no? Muchas mujeres fueron entendiendo que había cuestiones de salud que nos hacían diferentes a los hombres, que teníamos enfermedades diferentes a los hombres, ¿no? Cáncer cérvico-uterino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, durante mucho tiempo, sin esta visión desde las mujeres, sin esta visión desde la igualdad de género, desde la perspectiva de género, las políticas públicas eran neutrales, ¿sí? Atendían al mexicano, ¿no? Y un mexicano promedio y demás. Cuando entra toda esta visión y toda esta consolidación de los derechos impulsadas desde el feminismo, las políticas públicas adquieren una condición diferente. Entonces, a nivel de salud, permitieron que hubiera recursos etiquetados para que mujeres que sufrían y que morían por esta enfermedad pudieran recibir atención especializada. Tenemos, no sé si a ti sea el caso, pero quizá no porque eres muy joven, pero todavía hace unos 25 o 30 años, los tratamientos para mujeres que sufrían este tipo de enfermedades corrían a cargo de la familia. Entonces, la familia terminaba arruinada, ¿sí? Terminaba en muy malas condiciones porque además eran tratamientos muy caros. Entonces, tuvo que venir esta visión desde la igualdad de género para consolidar un derecho muy importante de las mujeres, que es el derecho a la salud, para que el Estado se diera cuenta de ello y etiquetara recursos para decir, es una enfermedad que ataca a las mujeres. Una parte muy importante de las mujeres mueren por esto. Entonces el Estado necesita hacer algo, necesita tener visión de género. Antes del feminismo, el Estado era como un cíclope, ¿sí? Un cíclope, un gigante con un solo ojo. Cuando entra el feminismo, cuando entran las políticas de igualdad de género, las políticas que ven las necesidades de las mujeres basadas en derechos, este cíclope, ¿sí?, se transforma, y entonces llega otro ojo y tiene esa visión 2020, y es la que le permite precisamente detectar dónde están todos estos problemas desde la perspectiva de género, que no es igual un problema de salud para las mujeres que de salud para los hombres, ¿sí? Entonces, esa es la gran importancia que tiene el feminismo como motor, como forma de cambio, como cuestión de impulsar los derechos de las mujeres. Si no pudiéramos entender esto, no estamos entendiendo lo que es el feminismo. Otra parte muy importante, los temas de violencia hacia las mujeres. Igual, es los clásicos estereotipados, es tu cruz, al rato cambia, te pega porque te quiere, una serie de cuestiones que hacían que las mujeres sufrieran, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, padecieron hogares muy violentos. Y todavía hay personas que dicen, es que los matrimonios de antes sí duraban, pero no duraban porque fuera igualitario, no duraban porque no hubiera violencia, duraban porque había un terrible silencio y una gran resignación. Entonces, cuando en los 70s una feminista muy importante que se llama Kate Miller dice, lo personal es político, inmediatamente el mundo se va transformando, porque entendemos que esos problemas de violencia que sufren las mujeres en la pareja, en la familia, no son una cuestión de que solo le pase a ella,
es un problema social originado históricamente por un proceso cultural, machista y patriarcal, donde los derechos de los hombres y más bien yo diría, los privilegios de los hombres prevalecen sobre los de las mujeres, que hacen que o me obedeces o no, ¿sí? O me obedeces y cumples ciertas reglas o te vas. Y a propósito de esto que menciona, bueno, ¿cuál es el papel de los hombres? Porque, vaya, mucho se dice de que los hombres realmente no deberían formar parte de este movimiento porque es precisamente el feminismo. Sin embargo, para ellos están estas nuevas masculinidades. Pero entonces, ¿qué les diría a ustedes a los hombres que quieren, pues de algún modo, apoyarlo? Los hombres en la actualidad no se están cuestionando absolutamente nada. Entonces, mientras las mujeres hemos avanzado en los temas del amor, ¿no? Preguntándonos por qué la infidelidad, los hombres siguen como en su ostracismo, ¿no? Viendo esos privilegios, haciendo cosas que en la práctica no deberían de ser, ¿no? Por ejemplo, los famosos chats de WhatsApp donde mandan sus fotos de mujeres desnudas, sus bromitas, sus pasa el pack, en fin, todas esas cuestiones que sí representan un grave problema y un gran retroceso, porque no se cuestionan, ¿no? Porque siguen a la deriva, ¿no? Y no asumen responsabilidades. Acaba de pasar el Día del Padre y vemos cómo todavía en Facebook siguen diciendo mamá luchona, ¿no? La mamá luchona, cuando nunca hay una crítica por el padre ausente, por el padre que abandonó, ¿sí? Entonces, bueno, pues es muy necesario, yo les invitaría, cuestiónense esos privilegios, invéntense un movimiento, porque el feminismo nos ha costado mucho y porque generalmente los medios de comunicación nunca van, y en general no van a tomarnos a nosotras como esos motores, se van a tomar, no sé si también hace con algunos años, en una manifestación del 8 de marzo, una gran fotografía con un hombre con una pancarta diciendo yo sí soy, lo sé, unas cosas ahí, que después resultó que era un hombre que había abandonado a su hija, que era un hombre golpeador, que era un hombre, sí, pero los medios se enfocaron en él y no vieron el conjunto de mujeres que hacía reclamos. Entonces necesitamos ir destruyendo estos estereotipos y construyendo modelos diferentes donde la igualdad, la no violencia y la no discriminación sean los ejes fundamentales. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que es un tema muy interesante, es un tema que da para mucho y es algo que todos deberíamos comenzar a conocer. De verdad, muchísimas gracias por su presencia aquí. Ha sido un placer platicar con usted. Gracias a ti. Gracias a todos y a todas. Es momento de comenzar a involucrarnos en temas como este y cuestionar un poco más el porqué de las cosas. Gracias por acompañarnos.